Buenos días, hoy es jueves 30 de abril. Francamente, después del día 40, paré de contar los días de la... Creo que uno tiene que ser un poco desapegado de estas cosas y entender que tal vez hay un cambio en la forma como vivimos de aquí en adelante y eso está bien, lo acepto. Buenos días a todos. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan hoy para conversar sobre los planes importantes para seguir adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar conversando contigo y dialogando con los que nos están siguiendo. Me parece que la tónica de tus artículos de los lunes ha venido cambiando, obviamente, porque evolucionamos en el proceso en el que estamos. Y este artículo de esta semana, la idea que da es de que es hora de empezar a planificar, ¿verdad? Y de planificar hacia adelante. Quiero hacerte una pregunta porque me surge una duda y es que el otro día escuchaba a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, decir que estamos en un escenario de incertidumbre radical y él lo describe como un escenario en el cual cada 3 días cambian los supuestos y entonces hay que reajustar los planes. ¿No? Dice él, no hay ningún plan en este momento que dure una semana. ¿Cómo hacemos para elaborar un plan que sea robusto, adaptable, sostenible, creíble, ¿verdad? Que sea concreto además en este escenario? Buena pregunta. eh, y tengo respuesta, porque a veces uno dice buena pregunta y es porque no tiene la respuesta. Hay una serie de variables útiles para planificar. Algunas de esas variables se sabe que son más volátiles, otras son como más estables, ¿verdad? Entonces deberíamos partir de ver cuáles son las variables más estables, ¿verdad? Deberíamos hacer un ejercicio cartesiano, ¿verdad? ¿Te acuerdas de René Descartes buscando una certeza y fue eliminando certezas que eran volátiles hasta que llegó a la certeza que para él era la certeza fundamental, ¿verdad? Puesto que estoy pensando, existo, ¿verdad? Entonces uno debería buscar cuáles son las certezas hacia el futuro. Y Stiglitz pues se está desayunando con que el futuro es incierto, siempre el futuro ha sido incierto, con peste o sin peste, ¿verdad? No sabemos qué va a ocurrir dentro de una hora. Eso es uno de los dramas y de los desafíos y de las posibilidades de crecimiento que tiene el ser humano. Vivir en este medio tan incierto y sin embargo tener que ir haciendo cosas hacia adelante. Entonces, ¿cuáles serían, no sé, las variables sobre las que uno tendría más certidumbre? Bueno, somos seres humanos, hemos tenido una experiencia larga en la Tierra, hemos sido exitosos en unas cosas, muy poco exitosos en otras. Somos, no sé, tal cantidad, 8 billones de habitantes. Cerca de eso estaremos aquí, ¿verdad? La Tierra se nos está encogiendo en el sentido de que hay recursos que se están desapareciendo, etcétera. No solo el petróleo se está agotando, ¿no? La tierra cultivable y el agua y el aire limpio, etcétera. Bueno, esas son las certidumbres, ¿verdad? Y también hay que pasarse a las certidumbres optimistas, ¿verdad? Que es una de las que mencionaba antes. El ser humano ha sido capaz de adaptarse a una enorme cantidad de variaciones en el entorno, ¿verdad? Somos una especie que se adapta porque somos una especie inteligente. Iba a decir para bien o para mal, y no, mejor lo borro. Somos una especie inteligente para bien. Eso tenemos que profundizarlo individualmente, vivir ufanos individualmente. No de que seamos genios, sino de que tengamos la capacidad de discernir, ¿verdad? Que la inteligencia es para eso, para discernir qué es lo que conviene y lo que no. Bueno, otra pregunta así elemental. Bueno, solo para aclarar un poco el argumento de Stiglitz, que tal vez me faltó Sí, describirlo un hombre, poco sí, mejor, sí, es sí. que Y yo le hago una Stiglitz, injusticia.
No, Stiglitz lo que decía era que cuando se pasó el paquete de estímulo en el Congreso, se pensó en la necesidad de cubrir las necesidades económicas de la gente por 2 meses. Claro, Y después de unas cuantas semanas de haberse aprobado el paquete de estímulo, se dieron cuenta de que iba a ser necesario que ese monto aprobado alcanzara para unos 7 meses más o menos. Y supongo que hoy, 3 semanas después de que él dijo lo que dijo, ese paquete de estímulo es cada vez más pequeño respecto a la necesidad que hay. Estamos claro, todos hoy jueves esperando claro. el nuevo dato de desempleo de Estados Unidos, pero mientras lo esperamos, ya vimos que la economía estadounidense en el primer trimestre del año se contrajo 5% del PIB. De un crecimiento de 2% bajó a un decrecimiento de 5%. Es la peor caída que ha tenido desde la crisis del 2008, pero todos los analistas prevén que este segundo trimestre que estamos cursando sea la peor caída de la economía estadounidense en su historia. Y eso implica que estamos en un escenario sin precedentes. O sea, Sí, a mí me parece que las recetas del pasado no nos van a ayudar para salir de esta. Y de todas maneras, el problema con las recetas del pasado es que toman, toman 5 años, ¿verdad? sí, Cuando el claro, presidente Obama asumió sí. poderes en la Casa Presidencial, le tomó todos sus primeros 4 años y el primer año de su segunda administración para poder recuperar el crecimiento económico de Estados Unidos. Ujú. Entonces, eso es un poco preocupante. Y bueno, y quería pasar ahora a hablar de prioridades, porque si uno tiene que hacer un plan, necesita fijar prioridades. Y el artículo lo terminas hablando de pensar en otra crisis o en otra crisis peor. Un día de estos entré en contacto con el concepto del cisne negro, ¿verdad? Que es un escenario altamente improbable de altísimo impacto. Sí. Y Ujú. entonces yo me pongo a pensar, bueno, tal vez no podríamos clasificar como cisne negro al cambio climático porque lo tenemos muy bien medido. Hay Ujú. muchísima evidencia de lo que está pasando, sabemos cuáles son las consecuencias, es a largo plazo y claro, todo, ¿verdad? Pero si nosotros pensamos en que una marejada pudiera inundar el plantel de Recope, eh, eso sí es un cisne negro Sí. Ujú. porque no lo tenemos previsto. Pero en general, si nosotros tenemos que escoger las prioridades para ir por lo que es más urgente e importante, ¿por dónde empezamos? Sí, sí, claro, ¿verdad? Eso me recuerda que cuando empecé a hacer planeamiento estratégico en los años 70, usábamos una metodología muy estructurada y esa metodología muy estructurada veía el entorno lejano, digamos, lo que le puede pasar a todo el mundo, a toda la Tierra, y ahí considerábamos elementos que eran de baja probabilidad, pero de grandísimo impacto. Y lo que siempre hacíamos era mencionar una guerra nuclear, ¿verdad? Nunca se nos ocurrió, todavía no estaba Bill Gates, pensar en una pandemia, ¿verdad? Hoy veo que en los briefings que le dan sobre seguridad al presidente de los Estados Unidos todos los días, la inteligencia le da un briefing sobre seguridad, se ha mencionado más de una vez y más de tres y más de cinco en los últimos meses el peligro de una pandemia, ¿verdad? O sea que eso está totalmente detectado, se lo ve venir y tal y cual. Eh, Creo que saldremos de esta, pero no debemos bajar las alertas pensando en otra pandemia peor. Pero mucho más interesante para mí, que no soy epidemiólogo, es pensar en cosas que están ocurriendo, que llevan una determinada tendencia y que pueden representar crisis de gran tamaño o de menor tamaño y tal y cual. Me gusta pensar, por ejemplo, en que los problemas demográficos siempre están en marcha. Es decir, cada día que pasa somos un día más viejos, nacen una cantidad de niños y tal y cual. O sea que el problema demográfico no debería tomar por sorpresa a ningún país, porque los que van a causar el problema ya están viviendo por ahí o están en feto
esperando nacer. O sea que es predecible lo que puede pasar en materia de demografía, ¿verdad? Si nosotros dentro de 30 años nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, qué barbaridad, nos llenamos de ancianos, ahora cómo manejamos la seguridad social, los sistemas médicos, los sistemas de alojamiento de ancianos y tal, pues es que no hemos hecho la tarea, porque ya deberíamos estar viendo que ese problema se viene el problema de la emergencia climática, va a ir recrudeciendo, y creo yo que hay una serie de tendencias de cambio en el mundo que nos deberían llevar a pensar que estamos en un mundo que será muy distinto dentro de unos cuantos años en distintos aspectos. Por ejemplo, me interesa muchísimo cómo va a cambiar nuestra cultura, cómo va a cambiar nuestras normas y valores cívicos, nuestras normas y valores relacionados con la solidaridad, nuestras normas y valores de convivencia común y corriente, ¿verdad? Cuando tengamos ojalá nunca, el doble de automóviles que tenemos hoy en día, no vamos a poder convivir con las mismas normas y valores que convivimos hoy. Entonces, esas crisis que se pueden avisorar, ¿verdad? A pesar de la incertidumbre, yo creo que deberían estarnos ocupando, ¿verdad? Gobernar, conducir, es prever, es mirar el futuro. Uno no puede decir, mire qué buen gobierno que hice, resolví todos los problemas que me salieron. Para poder decir, mire qué buen gobierno hice, debería poder decir, mire qué buen gobierno hice. Resolví los problemas que emergieron y además dejé al país mejor preparado para esta lista de problemas que tal vez vengan o tal vez no vengan, pero lo dejé mejor preparado. ¿Y cómo nos preparamos nosotros para las crisis futuras? Eso es bien interesante, ¿verdad? Nosotros no podemos construir los puentes que todavía no necesitamos. No podemos construir los puentes para los ríos a los que no hemos llegado, pero sí podríamos empezar a preguntarnos cómo querría yo que fuera la población para lo que pueda emerger en el futuro. Y hay dos cosas que son indudables. Querría que fuera una población más sana, una población más educada y una población más solidaria. Y entonces, dirigirse hacia esas tres cosas para lo que venga, me parece que es una actitud muy prudente. Platón decía que gobernar es educar. Y en tu artículo tú dices que gobernar es dejar un escenario mejor al que encontraste cuando asumiste el poder. Y acabas de mencionar ahora al final de tu intervención lo que yo quería mencionar como siguiente tema, todavía dentro de las prioridades, que es cómo aprovechamos esta crisis para mejorar significativamente los sistemas de salud y educación públicas, porque nos está quedando bastante claro que es fundamental un sistema de salud de buena calidad, pero que el que tenemos no es suficiente. Y creo que en parte no es suficiente porque, bueno, hemos dicho en otros diálogos, no ha asumido su papel de promotor de la salud, sino que ha sido una institución que se encarga de atender la enfermedad. Sí. Pero es mejor para robustecer las vulnerabilidades promover la salud que atacar la enfermedad. Con el sistema de educación, pues pasa lo mismo. A mí me da la impresión de que las cosas que están aprendiendo los muchachos en el sistema de educación pública en este país son cosas que les podrían haber sido muy útiles cuando fueran adultos en los años 90. Y lo digo con un poco de congoja, ¿verdad? Y de presión en el pecho, porque estos chicos que están en primer grado hoy van a ser adultos en el año 2030. Entonces, ¿cuáles son las herramientas intelectuales, emocionales que van a necesitar para ser adultos funcionales y ciudadanos contribuyentes de su comunidad en el año 2030? Esa es una pregunta. Y lo otro es, ¿de qué manera puede una membrana tecnológica que recubra educación y salud convertirse en una catapulta
de prestación de servicios de alta calidad, ¿verdad? Si nosotros creemos que en estos 10 años vamos a migrar a telefonía o conectividad 5G, entonces quiere decir que un médico en el Hospital México puede, utilizando unos Sí, dispositivos electrónicos, operar en un paciente que está en el Hospital de Limón. sí. Y eso quiere decir que inmediatamente la prestación de servicios de salud en zonas rurales donde viven las poblaciones más vulnerables va a aumentar dramáticamente, ¿verdad? Va a ser una disrupción en la calidad de vida de esas poblaciones más vulnerables. ¿Cómo hacemos para impulsar ese tipo de ideas? ¿Se necesita un plan o estamos hablando de otra cosa? Yo preferiría empezar a pensar cuáles son los paradigmas antiguos que nos están frenando, ¿verdad? Si uno piensa que salud pública es atender la enfermedad, me parece que tiene un paradigma incorrecto para el momento, ¿verdad? Como tú lo planteas, es la forma correcta, es promover la salud, ¿verdad? Si uno desde el punto de vista educativo cree que el paradigma correcto es trasladar todos estos contenidos a los muchachitos y muchachitas, me parece que tiene el paradigma incorrecto. Nosotros no deberíamos, voy a decir una exageración, y los que saben de educación dirán, le perdonamos esto a don Álvaro porque dijo que estaba exagerando. Nosotros debemos olvidarnos de los contenidos y debemos empezar a pensar en el proceso de aprendizaje. Los muchachitos que estuvieran aprendiendo cómo aprender, se encontrarán los contenidos porque estamos en una abundancia de información, en una abundancia de medios de comunicación y de difusión. Entonces lo que hay que hacer no es trasladarles contenidos. ¿Para qué le regalas una enciclopedia a alguien? Dile dónde está Google y ahí encontrará todo lo que antes encontrábamos en la enciclopedia, que había que ir en bus a la biblioteca, pedir la enciclopedia, empezar a leerla. Bueno, era el tiempo de los contenidos, pero seguimos, creo yo, con el paradigma de que lo importante son los contenidos y no el proceso de aprendizaje. Enseñemos a aprender y soltemos a los muchachitos y muchachitas como palomas para que vayan en todas direcciones. Provoquemos una explosión cognitiva, dándoles la palanca del aprender. El otro día me comentaban un concepto que es el de emprendizaje, que es aprender a emprender. Y creo que estamos entrando en una era también donde, bueno, ya veníamos antes de la pandemia viendo que la cuarta revolución industrial iba a desplazar una gran cantidad de empleos y también iba a generar una gran cantidad de nuevos empleos, solo que había una disparidad absoluta entre aquellos empleos que iban a ser desplazados, digamos, las personas cuyos empleos iban a Sí, ser claro. desplazados y las personas que iban a tener oportunidad de asumir nuevos empleos, porque son otro tipo de destrezas las que se necesitan, ¿verdad? Análisis de datos. Yo no sé nada de análisis de datos, entonces yo estoy en un puesto, bueno, médicos, abogados, contadores, que un software viene y reemplaza 98% del valor que yo creaba, Sí, claro. entonces mi empleo queda eliminado. Y además de eliminado, quedo sin la posibilidad de asumir un nuevo puesto en análisis de datos o en diseño de nanorobots, ¿verdad? Que son los nuevos empleos que se van a crear. Y entonces ahí uno se pone a pensar cómo hacer para hermanar el desplazamiento con la emergencia, el surgimiento de nuevos empleos. Y obviamente pues está siempre el término de aprendizaje continuo, ¿verdad? Hoy en día nosotros somos aprendientes todos los días de la vida. Uno prácticamente debería de poderse ir a dormir en las noches y anotar en una bitácora qué aprendí hoy, Sí, claro. porque esos aprendizajes acumulados a lo largo de 20 o 40 semanas nos van a dar la sensación de que hemos evolucionado de donde estábamos hace 6 meses a donde estamos hoy. Y creo que eso es muy importante. Lo otro es que necesitamos empezar a salirnos de nuestras zonas de confort. A mí me gusta mucho la frase de que nada valioso ha salido de una zona de confort. Entonces,
O nos movemos voluntariamente de nuestra zona de confort para crear nuevo valor, o una circunstancia externa nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y bueno, no tengo que explicar lo que esta pandemia ha significado desde el punto de vista de sacarnos de una zona de confort Sí, claro. global, Sí, ¿verdad? A sí. todos nos ha sacado de nuestra zona de confort. Ujú. Esta pandemia nos ha enseñado una cosa muy interesante, que la solidaridad es indispensable, ¿verdad? Sin solidaridad, si hubiera la mitad de la población que dijera, ah, no, eso que está diciendo el ministro Salas, yo no lo sigo, yo sigo saliendo y hago aglomeraciones y tal y cual, estaríamos con unos números muy desagradables en materia de contagios y muertes, pero hemos sido solidarios. Creo que es una solidaridad pasiva. Es decir, me quedo en casa, ¿verdad? Eh, pero además creo que hemos aceptado todos las iniciativas del presidente de la República en el sentido de todos tenemos de alguna manera que ayudar a paliar el efecto económico de las personas más vulnerables que han sufrido con esta pandemia por el confinamiento, etcétera, una reducción de ingresos y estamos dispuestos a colaborar económicamente para que eso sea subsanado, ¿verdad? Yo pienso que en temas como, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el gran desplazamiento de unos tipos de labores, ¿verdad? Y con el surgimiento de nuevas labores. Mira, en Costa Rica en 1980 se empezó a acoger, a abrazar el modelo de apertura comercial. Y entonces sabíamos que íbamos a dejar de producir frijoles, y no había nadie que dijera, bueno, es que los frijoleros posiblemente van a encontrar trabajo en las empresas de la zona franca, ¿verdad? Los que han encontrado trabajos en las empresas de la zona franca son otras personas. Hubo perdedores en la apertura comercial de los 80. ¿Tiene el Estado que preocuparse por los perdedores en los grandes cambios que se hacen para beneficiar a todo el mundo? El cambio de los 80 nos benefició económicamente a la mayoría, pero hubo perdedores. Pero en ese tiempo no teníamos ni la solidaridad, creo yo que ni la madurez política como para decir tenemos que subsanar el problema de los frijoleros que se quedaron sin trabajo. Hoy en día, esa búsqueda de atender la vulnerabilidad de los que van a salir perjudicados en el cambio tecnológico, porque habrá perdedores en el cambio tecnológico, ya está puesto sobre la mesa. Desde hace varios años, creo que el mismo Foro Económico Internacional ha planteado el tema del salario universal, un salario universal para todo el mundo que sea como una red de protección y las personas puedan decir, sí, ahora me voy a quedar sin trabajo porque yo soy asistente de contabilidad y ahora una máquina inteligente lo va a hacer. La sociedad tiene que asumir. Es un reto nuevo, nunca nos hemos enfrentado a eso. ¿Cómo los hombres que dieron sustento ideológico a la democracia, a los fundamentos de la economía y tal, iban a estar pensando en esto si es un asunto nuevo, producto de, número uno, la abundancia? Abundancia de bienes y abundancia tecnológica, abundancia de talento, abundancia de conocimiento. Bueno, es un problema que nos plantea la abundancia. Tenemos que tener la forma de ir aceptando el nuevo paradigma de que esas cosas hay que resolverlas y no es de recibo la respuesta de un Estado que dijera en esta revolución tecnológica que nos va a beneficiar a todos a mediano plazo, los perdedores salados. Eso no es de recibo. Eh, Tal vez para ir cerrando, hay un tema que es con el que abres tu artículo y es el que a mí más me estimula porque despierta en mí la mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Yo digo, ok, yo soy capaz de utilizar este jueves 30 de abril para aprender algo nuevo y amanecer mañana en un nuevo día y en un nuevo mes con conocimientos
diferentes, habiéndome transformado en 24 horas. E incluso este diálogo que estamos teniendo a mí ya me enriqueció, y creo que en parte me enriqueció porque yo estaba abierto a que me enriqueciera. Y porque yo creo que yo desde hace muchos años me dejo sorprender por la inmensidad de mi ignorancia. Entonces, como mi ignorancia es tan amplia, estoy constantemente abierto a escuchar cosas nuevas que yo las asumo como riqueza, ¿verdad? Pero tú en tu artículo hablas de dos cosas que son muy poderosas. Primero, la capacidad de logro que tenemos individual y colectiva, ¿verdad? Como país hemos alcanzado un logro que, bueno, alguna gente muy, muy muy a lo tico está esperando que nos vaya pésimo, ¿verdad? Hay un montón de gente que en redes sociales está criticando al gobierno por la gestión que está haciendo, mientras que internacionalmente lo que vemos es que hay 5 países que han manejado de manera extraordinaria la epidemia, y son Nueva Zelanda, Islandia, Taiwán y Cuba, y Costa Rica. Costa Rica es el único de esos 5 que no es una isla, ¿verdad? Yo creo que es un poquito más fácil manejarlo en una isla, pero no quiero quitarle méritos a esos otros 4 países. Pero además, uno ve que Nueva Zelanda está en las noticias todos los días por la capacidad que ha tenido su primera ministra de contener y de recuperar al país del contagio comunitario. O sea, el coronavirus se había esparcido en Nueva Zelanda y ellos en 8 semanas han logrado devolverse a unos números que son bastante tranquilizadores para ellos. Pero Costa Rica ni siquiera llegó, o ni siquiera ha llegado al contagio comunitario. O sea, nuestros logros son superiores a los de otros países que han hecho las cosas extraordinariamente. Esa capacidad de logro necesitamos celebrarla, porque si no la celebramos, no vamos a tener la oportunidad de apoyarnos en esos logros para construir lo que sea que venga. Entonces, ahí es donde creo que tu artículo da otro giro que a mí me entusiasma muchísimo, y es, ¿cuál va a ser el nuevo gran desafío? ¿Cuál es la nueva gran gesta en la que nos vamos a meter? Nosotros nos metimos en esta desde el 6 de marzo. No han pasado 2 meses y sin embargo ya hemos logrado cosas que son de alcance mundial. Y pues así es Costa Rica, y yo creo que eso está muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es el gran logro que vamos a haber alcanzado para agosto? O tal vez, sin ser tan ambiciosos, para enero, ¿verdad? Y esa estimulación por medio de un desafío, a mí me parece que es una invitación completa a abrazar esta crisis con total optimismo, porque hoy estamos mejor que hace 2 meses a pesar de la crisis económica, a pesar de la crisis sanitaria, a pesar de la crisis energética, a pesar de la crisis política, a pesar de la crisis climática. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir avanzando de una manera pues que sea tangible, que sea consciente, que sea planificada, que no sea la obra de la ocurrencia, sino que sea la obra de la visión? Y ahí es donde yo siento que si empecé hablando de Stiglitz, yo creo que si es difícil armar un plan hoy que sobreviva un mes, entonces yo siento que lo que necesitamos es un rumbo. Es decir, vamos por allá, ¿verdad? Y a mí me parece que lo que hemos visto cambiar en Costa Rica en las últimas 7 semanas, está clarísimo que la nueva ola económica que viene para el mundo y para Costa Rica es la economía digital. En los últimos 6 semanas, a nivel global, el comercio electrónico creció 113%. O sea, más que se duplicó en 6 semanas, una economía que ya venía creciendo a 20% por año. De repente dio un salto y yo siento que de ahí no nos vamos a ir. La gente que está comprando cosas en línea va a seguir comprando esas cosas en línea y va a empezar a comprar más cosas en línea. Entonces, eso por ahí. La educación, la parte virtual de la educación. A mí me parece que hay algunos elementos de esa educación virtual que se van a consolidar. El teletrabajo también, la telesalud también, el telediálogo también. Aquí estamos conversando, grabando nuestro diálogo, compartiéndolo con el universo, con quien quiera escucharlo. De estas cosas no nos vamos a devolver. Claro.
Y entonces, para mí eso es un rumbo, no estoy seguro que un plan, pero sí un rumbo. Y quiero terminar diciendo lo siguiente, y no lo digo con afán de crítica. La semana pasada el gobierno anunció una alianza público-privada para invertir 1.940 millones de dólares en carreteras. Y yo siempre he sido muy crítico de la movilidad y del transporte, sobre todo en este país. Me parece que las carreteras es lo que necesitaba la economía de los años 50. Pero si vamos hacia adelante, la economía del año 2030 no necesita más carreteras, ni mejores carreteras, ni mejor asfaltado, ni más carriles. Necesitamos las carreteras de la economía digital. Necesitamos mejor banda ancha, mejor conectividad de internet en escuelas y colegios, mejor conectividad en hospitales, mejor conectividad en municipalidades para que puedan brindar gobierno digital a todas sus poblaciones. Necesitamos telefonía 5G y necesitamos telefonía 5G accesible y barata, ¿verdad? No una tecnología 5G que tenga un precio que sea lo que Sí, claro. necesita el proveedor para poder pagar sus gastos, ¿no? Necesitamos eficiencias y eso ahí sí creo yo que tenemos que buscar la manera de hacer una alianza público-privada para construir esas carreteras de la economía del futuro. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, me parece, por lo que dijiste, que estamos terminando. Yo creo que podría sintetizar eso que has dicho en el sentido de que está claro para algunos que hoy somos un mejor país que el que empezó el mes de enero. Y deberíamos analizar en qué cosas somos un mejor país, porque no solamente en el manejo de la crisis sanitaria, me parece que hemos tenido una capacidad de concertación política importante. Me parece que hemos tenido una visión valiosa. Me parece que hemos sacado, puesto en juego temas como el de la solidaridad, que eso es una cosa muy importante. Solidaridad quiere decir bien común, y bien común debería ser la plataforma sobre la que se construya casi todo lo que tiene que construir un país. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es analizar, describir por qué hoy somos un mejor país, hacer el esfuerzo por difundir este mensaje, invitar a las personas a que nos lo creamos, porque algunos no se lo creen, como decías, que nos lo creamos y que de ahí nos preguntemos qué sigue. Y lo que sigue es algo en lo que este país ha estado ayuno durante mucho tiempo, que son las políticas de Estado. Nosotros, los gobiernos, funcionan como se maneja una pulpería. Ahora la voy a manejar yo durante 4 años y cuando me voy se acabó todo lo que hice, bueno o malo. Pero ¿qué tal si empezáramos a gobernar pensando en que queremos dejar un legado de políticas de Estado? Mauro Fernández hizo su revolución educativa y cuando terminó su gobierno o su, ¿cómo se llama? Su puesto que tenía, ¿verdad? Como ministro de Educación Pública, no vino otro y dijo, bueno, eso que hizo don Mauro, muy bien para don Mauro, pero aquí, chao. No, tenemos que mantener cosas. Bueno, busquemos 2, 3, 4 cosas que convenga mantenerlas, propongámoslas, invitemos a que se conviertan en políticas de Estado, lo cual es desde luego una decisión política. Esa es la oportunidad a la que nos lleva esta crisis sanitaria, que como decía en el artículo, es un descongelamiento de la forma como hemos venido haciendo las cosas. Y así descongelados, somos más moldeables. Metámonos en unos moldes que sean mucho más ricos, mucho más promisorios, mucho más fructíferos que los moldes políticos, culturales, económicos en los que hemos estado metidos en el pasado. Excelente, buenísimo. Bueno, te agradezco mucho. Se terminó abril, vamos a ver qué trae mayo, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, cambio en la presidencia del Congreso y ojalá siga la buena concertación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Excelente, muy bien. Que estés muy bien Bueno, y muy bien. hablamos pronto.
Eso es. Chao. Ok, chao.